Gracias por sumarse, gracias por el tiempo. Bueno, este es el tercero de los webinars que armamos junto con el Club de Finanzas de la UCEMA y obviamente la UCEMA en sí misma. Siempre queda la pregunta después en el chat, así que sí, esto se graba, después lo vamos a compartir a través del canal de YouTube de la UCEMA misma. Es el último, creo que es el último evento de toda la facultad que estamos haciendo, pero es el último de este año de los seminarios, así que de vuelta, gracias por haberse sumado y gracias al Club de Finanzas y a la UCEMA por el espacio. Este tercer evento lo pensamos orientado a lo que es relaciones internacionales y tributación, una bajada práctica de cómo es que funciona la negociación de convenios y acuerdos internacionales. En los seminarios anteriores hablamos mucho de la aplicación práctica quizás y lo que son, en gran medida lo que es intercambio de información fue lo único que nos preguntaron, pero bueno, era un poco más amplio y nos lo limitó por la realidad. Pero bueno, lo que sí, esta vez Romina Catena se sumó. Romina es abogada y especialista en Derecho Tributario por la UBA, especialista en Derecho Aduanero por la Procuración del Tesoro de la Nación y fue directora nacional de Acuerdos Tributarios Internacionales en el Ministerio de Economía y delegada del Working Party 11 ante la OCDE. Bueno, es docente en la UBA, ahora también podemos decir que expone en la UCEMA, en grado y posgrado en distintos lugares, y sobre todo lo que es flamante manager en Price Argentina. El tema es que perdí el papel, me acabo de dar cuenta ahora, perdón Romina, si quieres aclararlo ahora, del departamento. Era International Taxation y Sí, Consultoría. International Tax y Consultoría Impositiva. Sí. Perdón, tenía todo anotado y ese papel lo perdí. Así que bueno, nada, la idea de este webinar es, como siempre, primero una exposición y después no van a estar habilitados los micrófonos durante la exposición, pueden levantar la mano o poner la consulta que tengan en el chat, si no incluso después vamos a habilitar los micrófonos, así que también lo van a poder hacer. La idea es que pongan el simbolito para levantar la mano por una cuestión de orden y que no se superpongan las preguntas y eso, pero no es por otra cosa. La idea de esta reunión entonces es empezar a debatir esta idea de cómo el cruce de las relaciones internacionales y la tributación internacional, cómo se gesta un acuerdo. Algo que hablábamos con Romina cuando estábamos preparando esto es la idea de por qué a veces los acuerdos parecieran salir tan mal. Y después esta idea de, bueno, no es que salió mal, o sí salió mal, pero no es que hay una torpeza, hay una decisión detrás de eso. Entonces esas cuestiones estaban interesantes y bueno, Romina es quien estaba en ese rol, así que es muy interesante ver esa opinión. Después haremos algunas palabras de cierre y todo, pero bueno, no quiero adelantar mi postura porque no sé exactamente cuál es la de Romina. Así que bueno, Romina, te dejo el espacio. Gracias por sumarte y por el tiempo. Y bueno, eso. Bueno, hola a todos, a todas. Bueno, gracias Tomás por la introducción, la presentación y también por haberme convocado para tener este espacio. Hice silencio. Y ya Listo. lo silencio, perdón. Justo, sí, gracias. Bueno, me presento primero, o sea, lo hizo Tomás muy bien, pero bueno, quiero contarles que sí, hace muy poquito pasé, digamos, a trabajar al ámbito privado, a Price Argentina, como manager en la consultoría impositiva de International Tax, pero tengo hasta acá, digamos, más de 15 años de experiencia siempre, digamos, en imposición internacional, pero al lado en la administración pública. Trabajé en el Ministerio de Economía, como bien dijo Tomás en la presentación, varios años como directora nacional, los últimos 3, pero la verdad que siempre estuve en el ámbito de la tributación internacional y también como delegada en el Working Party 11 de la OCDE, unos 7, 8 años, creo que desde allá, desde el 2013, 2014, si la memoria no
no me falla. Así que, bueno, la idea de esta charla, yo ahora voy a compartir pantalla, armé una presentación muy simple, más que nada como para que tengamos, digamos, un eje de charla o cierto orden, si se quiere, pero la idea es hacerla lo más descontracturada posible. Y también, digamos, no enfocar o focalizarnos tanto en cuestiones o en aspectos técnicos que hacen tanto a lo que es convenio para evitar la doble imposición, como a lo que es temas que se debaten a nivel OCDE y de otros organismos internacionales, porque bueno, más allá de que la OCDE muchas veces es la que lleva adelante, digamos, un determinado trabajo en el ámbito internacional, y otras organizaciones como la ONU o el G24, otros grupos, digamos, que también trabajan sobre los mismos temas, quizás prevaleciendo intereses de otro país, de otros tipos de países distintos a los de OCDE, ¿no? Ya más adelante se va a entender a qué apunto con esto. Así que, nada, la presentación es muy simple y es esto, es para tener una idea, para tener un orden, y lo que a mí me interesaba, como también adelantó un poco Tomás cuando preparamos este webinar, era focalizarnos no tanto en el aspecto técnico, que en definitiva los aspectos técnicos de cada una de estas cuestiones, uno agarra un libro, un artículo, documentos, estudia un poco y el aspecto técnico uno, digamos, lo entiende, sino que lo que nos interesa más es poder compartir otras cuestiones que van más allá de a veces lo técnico, cuestiones muchas veces de índole política, y también cuestiones que hacen a cómo llegamos a tener un acuerdo para evitar la doble imposición con un determinado país. O sea, hay toda una génesis, hay todo un trabajo previo, durante y, si se quiere, en el post también, que obviamente eso en la letra del convenio no está, digamos, ¿no? Y era un poco compartir esto desde mi experiencia, luego de haber trabajado directamente con funcionarios en el ámbito de la Secretaría de Ingresos Públicos, de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Política Tributaria durante distintas gestiones, creo que fueron 3 o 4 gestiones, con lo cual un poco es transmitirles eso. Yo ahora voy a compartir pantalla, cualquier cosa, si no se ve bien o algo, avísame vos, Tomás. Sí, perfecto, te aviso. Espera, que me pasó lo mismo de recién cuando probamos, que ahora no la encuentro acá. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, yo ahora obviamente los dejo de ver, así que cualquier cosa me avisan. Sí, si Bueno, alguien nada, perdóname, si alguien escribe o levanta la mano o lo que sea, te mantengo al tanto, no te preocupes. dale, genial, gracias. Bueno, nada, en esta primera tocar, o sea, mencionar los dos grandes temas de los que vamos a estar charlando. Y bueno, empezando por convenios para evitar la doble imposición internacional, la primera pregunta, ¿no?, es que por ahí nos podemos hacer es, bueno, ¿para qué celebramos estos convenios? Y estoy segura que si pregunto y ustedes me levantan la mano y me contestan, me van a decir, pero está en el título, para evitar la doble imposición internacional, o sea, lo dice el mismo nombre del convenio. Y la verdad que sí, en parte es para eso, o sea, ¿y por qué surge la necesidad de firmar este tipo de convenios? Porque ustedes sabrán que existen dos tipos, digamos, de sistemas de tributación, ¿no? El sistema de la territorialidad, donde se va a gravar la renta en la jurisdicción en la que ésta se genera. En ese caso, con un sistema, si todos los países aplicaran sistema territorial, digamos, no habría nunca doble imposición. Pero como también existe el sistema, el de renta mundial, donde se van a gravar las rentas que se generan tanto en la frontera, o sea, dentro de una jurisdicción, como también fuera, las generadas fuera de esa jurisdicción, ahí es donde está el riesgo de que entonces una renta quede alcanzada por el impuesto a la renta, por ejemplo, en dos jurisdicciones distintas, donde claramente entonces estaríamos frente a casos de una doble imposición internacional. Entonces, como muchos países siguen este criterio, se empezaron a gestar este tipo de convenios hace ya muchos años atrás, ¿no? Que son para evitar la doble imposición. Pero la única finalidad no es esa, ni tampoco, como muchas veces se cree, que es un neto, digamos, o que es un aseguramiento o es una atracción de inversiones. Esto también muchas veces, y si uno googlea y lee este tipo de convenios, va a decir, no, y atrae inversiones el país. La verdad,
por lo menos desde la experiencia argentina, no hay una relación directa, ni tampoco podemos afirmar de que por firmar o por justamente, bueno, tener un convenio para evitar la imposición con X país, Argentina recibió más inversiones de ese país. No hay una relación directa, no hay tampoco, esto también es cierto, un análisis hecho post aplicación de cierto convenio para ver cuál fue el efecto o cómo impactó el tener un convenio con determinado país en materia de inversiones. O sea, ese análisis post celebración del convenio no es un análisis que se haga, digamos, como muy a menudo. Es siempre algo que falta, el ver cómo está funcionando en la práctica un determinado convenio. O sea, no hay un control ex post, digamos, o sea, cuando ya entra en vigencia, sino que una vez que entra en vigencia se aplica y listo. Y sí hay todo un análisis y todo un proceso previo a la negociación en sí. Pero antes de entrar en ello, quiero que quede claro que se celebran este tipo de convenios para evitar la doble imposición es una razón. Puede ser, pero no es la única razón o no es una relación directa el tema de que implique una atracción de inversiones. Muchas veces, la verdad, estos convenios que por ahí uno el que trabaja, digamos, yo que trabajé muchos años en esto, digo, y son los convenios con mayúscula, es el convenio con mayúscula, la verdad que muchas veces forma parte de un paquete, de un montón de convenios que un país quiere firmar con Argentina para, para garantizar o sí para por ahí determinada inversión. Ha pasado muchas veces que desde Cancillería no se eleva al Ministerio de Economía y a la FIP la intención de determinada jurisdicción de querer avanzar en la firma de un convenio, pero que al mismo tiempo se nos dice, ojo, porque no es que solo están queriendo celebrar el convenio para evitar la doble imposición, sino que es este convenio más un montón de otros convenios que tienen competencias, otras áreas dentro de lo que es la Administración Pública Nacional, pero que forman como un paquete de medidas, un paquete de acuerdos y de convenios que esa otra jurisdicción quiere tener a los efectos de hacer determinada cosa acá en el país. Entonces, hay una relación con las inversiones, pero no es la única finalidad. Y la verdad y lo que sí es cierto es que por un lado se evita la doble imposición, o bien si se da la doble imposición, el mismo convenio tiene una cláusula específica que establece a través de qué método o utilizando qué método, si es de exención de impuestos o de crédito de impuestos, se va a evitar o a solucionar esa doble imposición. Y lo que da es un marco de seguridad jurídica, da un marco de certeza tributaria, tan necesaria muchas veces acá en nuestro país con los vaivenes que tenemos en materia de legislación y demás. Lo que le da a la otra jurisdicción y a las empresas quizás que estén en esa otra jurisdicción, que por ahí estén pensando en hacer algún tipo de inversión en nuestro país, es un marco de seguridad jurídica, un marco de certeza tributaria. ¿Por qué? Porque en el convenio, cuando uno negocia este tipo de convenios, lo que se negocia primero es un acuerdo de carácter bilateral, se celebra, digamos, entre dos estados, que se llaman estados contratantes, y estos dos estados a lo largo del todo el convenio se ponen de acuerdo en distintas cláusulas para acordar cuál de los dos estados, en qué manera y hasta qué límite van a poder aplicar impuestos, es decir, van a ejercer potestad tributaria. Con lo cual, en cada negociación y en cada acuerdo que el país, digamos, suscribe, de alguna manera se está cediendo potestad tributaria. Y si Argentina, en este caso, obviamente, está cediendo potestad tributaria, lo que implica es que en materia de recaudación va a tener sí un impacto directo, porque por ese ítem, por esa cláusula, al tener convenio, va a dejar de aplicar su legislación doméstica, va a aplicar la cláusula que dice el convenio, que siempre es menor que la que tenemos por nuestra ley doméstica y por lo tanto la recaudación ahí se va a ver afectada. ¿Qué es lo que al momento de analizar o de evaluar, digamos, el avanzar con la celebración y negociación de un convenio, se analiza como costo fiscal? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el costo fiscal para el Estado argentino, puntualmente en materia recaudatoria, el tener este convenio con este país? Entonces, es importante, digamos, esto, tener en cuenta que más allá como les decía, de que lo podemos relacionar con un tema de inversiones, que lo podemos relacionar obviamente con evitar la doble imposición, hay un tema que va, digamos, más allá, que da cierto marco de seguridad jurídica, certeza tributaria y tener en claro esto de que, bueno,
el Estado está cediendo potestad tributaria, está repartiendo o está distribuyendo cómo se va a dividir o cómo se va a grabar determinada renta entre los dos estados. Obviamente los dos estados ceden, o sea, el otro estado claramente tiene, para el otro estado tiene el mismo efecto. ¿Cómo es el proceso? Hay dos vías. Hay dos vías como para arrancar un proceso de negociación con el Estado en que sea. Uno puede ser que Argentina quiera negociar con algún Estado en particular por algo. Les soy sincera, en los 15 años que estuve en el ámbito de administración pública y estuve siempre en materia de convenios, nunca Argentina pidió negociar con nadie. Y está el otro camino, que es a requerimiento. Estos sí se han recibido, depende de la gestión, hemos recibido más o menos cantidad de pedidos. Algunos solo pedían, países que pedían solo negociar un convenio para evitar la imposición, otros que era, como les decía, dentro de un paquete de convenios, o sea, ahí en ese ámbito, digamos, en ese rubro, ante el requerimiento, sí han sido variados de todos los países, o sea, no es que de una región en particular, o sea, la verdad que se ha recibido siempre de muchos lados, de muchos países. Muchas veces me ha pasado, estando en una reunión de OCDE, que se me acerca el delegado de ese grupo de trabajo del 11, que es el que analiza todo lo que es planificación tributaria agresiva, a decirme que el país que este otro delegado representa tiene intención de negociar con Argentina, cómo puede canalizar ese requerimiento, o si podía yo elevar directamente el pedido. Con lo cual alguna vez me ha pasado estar en reuniones, digamos, de estas de la OCDE, que nada tiene que ver con convenios, porque el WP11 no ve convenios, eso lo trata el WP1 en el ámbito de OCDE, pero que algún delegado viene ya con esa bajada de línea, por decirlo de alguna manera, entonces te encuentra vos, delegado de Argentina, y se acerca y te dice, mira, este país quiere negociar, ¿cómo hacemos? Bla, bla, bla. Entonces, generalmente no, Argentina hasta el día de hoy nunca pidió negociar con nadie, siempre fue receptivo de pedidos de negociación. Algunos ingresan por el Ministerio de Economía, otros han llegado vía FIP y una gran mayoría vía Cancillería. ¿Qué se hace? Hace unos años, yo no me acuerdo si fue en el año 2011, 2012, la verdad que la competencia en materia de convenios siempre la tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía. Desde hace unos años, allá cuando estaba en AFIP Echegaray como administrador federal, se creó la Comisión Evaluadora de Convenios Tributarios. Luego se modificó con esta gestión, pero se le cambió el nombre, digamos, la función sigue siendo la misma, donde se le dio un lugar a la FIP, se le dio un lugar en la mesa, por decirlo de alguna manera y muy en criollo, a la FIP. ¿Por qué? Porque la FIP no tiene competencia directa en la celebración ni en la negociación de estos convenios. O sea, FIP tiene competencia directa en celebrar lo que son los acuerdos de intercambio de información. Ahí, les digo, un 100% lo lleva adelante a FIP. Economía ni se entera, nos enteramos viendo o porque nos avisan que se firmó un acuerdo de intercambio de información con tal país, pero la verdad no intervenimos en nada, lo mismo en los aduaneros. Pero bueno, AFIP en aquel momento tenía una participación, digamos, bastante activa y bueno, la idea era formalizar un poco esa participación que estaba teniendo. Por eso la creación de esta comisión evaluadora de convenios. Hasta entonces lo que hacíamos desde Economía, se recibía un pedido canalizado por Cancillería o directamente porque lo recibía, digamos, la Secretaría de Hacienda o la Dirección Nacional de Impuestos, o sea, las áreas con competencia, o mismo una carta, una nota dirigida al ministro, y se analizaba. ¿Y el análisis en qué consistía? Uno, se mandaba, digamos, una nota a la FIP para que evalúe el costo fiscal que iba a implicar la negociación o la celebración de ese convenio. Después había otro pedido para ver también, evaluar el flujo de inversiones que había, que existía a ese momento con ese otro país, y alguna que otra nota más pidiendo también cierta información. Cuando esas notas eran contestadas, creo que eran 3 o 4 notas, cuando se contestaban, también se le pedía a Cancillería que informe qué nivel de prioridad tenía. La verdad que Cancillería es un área muy diplomática, con lo cual las veces que le decíamos si consideraban importante o no avanzar en la negociación con tal país, siempre decían que sí, porque lo ven bien, porque si pidieron, es una cuestión, digamos, muy protocolar y demás, como que ellos, desde el punto de vista del análisis que hacen ellos,
la verdad que casi nunca vieron objeciones de avanzar en la negociación con un determinado país. Siempre intervienen en las negociaciones en la definición del territorio, que es una de las primeras cláusulas. La definición de territorio en todos los convenios es aportada por Cancillería, no sale de, digamos, de Economía. Y la verdad que después no tienen tampoco mucha más participación en el ámbito propio de la negociación. Obviamente, entonces, a partir de la creación de la comisión evaluadora, pasa a estar AFIP también sentada como uno más, digamos, en materia, en el momento de negociar, y esta comisión decidía, o era la encargada, la que tiene la competencia de decidir y de evaluar primero, para luego tomar una decisión, mejor dicho, acerca del requerimiento de avanzar o no con determinada negociación. Entonces, lo mismo, así como antes se hacía solo economía, desde que existe la comisión se reúne, evalúa los distintos pedidos de negociación que llegaron en el momento entre una reunión, digamos, y otra de la comisión. AFIP aporta vía costo fiscal y da su opinión sobre si considera que conviene o no. Economía analiza, digamos, el sistema impositivo de ese otro país y da también una opinión. Bueno, y con con las opiniones de los tres organismos se toma una decisión de si se decide avanzar o no con esa negociación. Esto queda todo labrado en un acta, el acta es firmado por los funcionarios de cada uno de los organismos. Y entonces, si la decisión es no avanzar, se había establecido un procedimiento. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no se respondían los requerimientos que eran por no. Entonces, ¿qué pasaba? Cancillería recibía 10 pedidos en un año del mismo país, porque nunca se le contestaba. Entonces, claramente el otro país quería tener una respuesta, por sí o por no. Si era por no, saber por ahí por qué. Y si era por sí, avanzar. Pero el silencio, o sea, no siempre se interpreta como que es no. O sea, o se interpreta así, pero quizás había que darle cierta formalidad. Entonces llegó un momento donde se estableció que cuando se resolvía en el ámbito de la comisión que no se iba a avanzar con esa negociación, los motivos los sabíamos internamente quienes estábamos en la comisión, sí, Cancillería enviaba una nota como organismo, digamos, diplomático y demás, a la otra contraparte informándole que por el momento Argentina no iba a avanzar en esa negociación. Si era que sí, también Cancillería respondía que sí y pasaba el contacto de las partes técnicas, ahí sí ya interviniendo 100% el Ministerio de Economía, para que las partes técnicas de ambos países se pongan de acuerdo, intercambien correos y demás a los fines de fijar fecha, porque una vez que está puesto el ok y avancemos, lo primero que hay que hacer es fijar fechas. Y a veces parece algo muy simple, pero les puedo asegurar que no es, porque cada país tiene su agenda y hay países que negocian mucho, entonces acordar a veces una fecha no es tan fácil, ni les cuento lo que pasó durante la pandemia, y más allá de que estaba la facilidad de hacerlas virtuales las negociaciones, en algunos países nos han dicho, no, sí, pero no tenemos mucha gente ahora como para negociar, bueno, etcétera. Generalmente se proponen, se decide primero dónde se va a llevar la primera ronda de negociación, si en Argentina o si Argentina va hacia el otro país. Generalmente, si pide el otro país, los recibimos nosotros, o sea, Argentina es el que recibe. Entonces se proponen, se dan como opciones 1 o 2 fechas, se consensúa la que quede cómoda, digamos, para ambas partes, y lo que ahí se hace es un intercambio de los modelos de convenio de los dos estados. Argentina tiene su modelo de convenio, saben que existe el modelo de convenio OCDE, los países desarrollados siguen a rajatabla ese, pero Argentina y otros países en desarrollo, en esos convenios tratamos de incorporar algunas cláusulas del modelo de convenio ONU que es más favorable a países como los nuestros, a países en desarrollo, a países fuentes, ¿no? A países más bien que siguen un criterio más bien de fuente para gravar las rentas. Entonces, Argentina tiene un modelo, este modelo se consensuó y se armó, digamos, en el ámbito también de la comisión. Es más, hay un acta de alguna reunión que dice que se aprobó ese día el modelo de convenio argentino. Y entonces se intercambian los dos modelos. ¿Para qué sirve este intercambio? Para que cuando
llegue el día de la primera ronda de negociación y yo me siente a hablar con la contraparte, yo ya tenga una idea, una lectura rápida previa de cuál es la posición de la otra parte en general en las cláusulas, digamos, más controvertidas del convenio. Dígase, las cláusulas de dividendos, de regalías, de intereses, puede haber alguna cláusula más al principio de establecimiento permanente, las cláusulas neurálgicas del convenio. Entonces, llega el día de la negociación, generalmente se ve todo el convenio, cláusula por cláusula, oración por oración, artículo por artículo. No es que porque hay uno que ya vimos en el intercambio, acá los dos estamos diciendo lo mismo, ese se pasa. No, se ve todo, se analiza, se debate, se charla. Si estamos de acuerdo, obviamente se tilda, se va proyectando. Incluso, bueno, si es virtual, se hace también de la misma forma, y si es presencial, se proyecta, digamos, en una pantalla. Muchas cuestiones o no, depende con quién estemos negociando y depende de la posición del otro país. Quedarán entre brackets, quiere decir que quedan pendientes para una segunda ronda, y las que se van acordando quedan limpias. Entonces, después de la primera ronda de negociación, uno tiene ya un texto, que es convenio para el tabla de imposición internacional entre la República Argentina y el país que sea, donde va a aparecer un montón de partes ya limpias, ya acordadas, y toda la parte que queda pendiente. Generalmente luego viene una segunda ronda de negociación. La negociación de un convenio lleva entre 2 y 3 rondas, no debería llevar más. De hecho, cuando ya se necesita extender más, lo que se hace es intercambio de correos. Lo que sí no tiene es un tiempo, digamos, no hay un límite temporal, que si yo si yo empecé una negociación hoy, diciembre del 2022, tengo plazo a diciembre del 2023 para terminar con ese convenio. O sea, no hay un plazo. Obviamente, ¿qué sería lo ideal? Y que cuanto antes se avance y se cierre. ¿Por qué? Porque hay cambios siempre en la OCDE y en su modelo de convenio. Y si vos demorás mucho en avanzar o en terminarlo, y probablemente tengas que volver a revisarlo todo de cero después, porque si cambiaron aspectos del convenio mismo, el grupo 1 de la OCDE ve convenios y van haciendo cambios. Entonces, si hay que rever o hay algún estándar internacional que empezó a aplicar la OCDE y demás, bueno, si hay que reverlo, como mucho más trabajo, es volver sobre lo mismo. Entonces, perdón. La idea es terminarlo en un plazo razonable, pero no es que hay un plazo, que yo empecé hoy y tengo tantos meses, no. De hecho, hasta pueden ir cambiando las gestiones y quedar abierto. Es lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso con Colombia. Con Colombia se había hecho una reunión, una ronda de negociación, creo que sobre el final de la gestión anterior, de la gestión de Macri. Se hizo en pandemia una segunda ronda y quedaron 2 o 3 cuestiones pendientes y nunca se avanzó. ¿No avanzamos nosotros? No, no avanzamos nosotros, pero la verdad es que tampoco avanzó Colombia, porque cuando hay mucho interés del otro país, también el otro país empieza a mandar correo diciendo, y avanzaron y ya tienen una posición y avanzamos y terminamos. O sea, empieza a ejercer cierta presión, entre comillas, para avanzar. La verdad que en el caso de Colombia quedó ahí en stand-by, ninguna de las dos partes intercambiamos más correos, quedaban cuestiones que eran de definición política. Y esta es la otra pata que tiene todo este tema de negociación. Así como hasta acá les conté como el caminito, el que suele ocurrir y el que sucede en la mayoría diría yo, de los casos, que es que hay un requerimiento de otro país y demás, también nos pudo pasar y nos ha pasado que directamente viene la bajada de línea política, porque hay una decisión del presidente que a su vez la evaluó y la analizó con determinados actores, digamos, donde hay que salir a negociar tal convenio con tal país. Y quizás los que estamos en la parte técnica no sabemos ni por qué, no sabemos cuáles son las razones de fondo, no es que nos pasan toda la información, quizás uno solamente sabe, ok, hay que contactarse cuando viene así la bajada de línea política, cuando hay una decisión política de avanzar en una determinada negociación, toda esa evaluación que yo les dije y ese análisis se hace. Se hace porque es para tener más o menos una idea, una imagen, o si hay que advertir algo, advertirlo en ese momento.
pero no va eso a ser un obstáculo para decir esta negociación entonces no. Cuando está la decisión política de que hay que negociar un determinado convenio con determinado país, se negocia. A lo sumo, en este análisis y esta evaluación que se hace, se advierte, se levanta la mano haciendo, digamos, algún tipo de aclaración o de intervención y demás. Lo mismo pasa cuando quedan cuestiones políticas. Así como yo les dije, Argentina tiene un modelo de convenio de Argentina y uno sabe cuando se sienta a negociar que hay cláusulas que no pueden modificar las alícuotas. Las cláusulas de los artículos de donde están dividendos, generalmente son 10, 11, 12, pero bueno, pueden variar, pero dividendos, intereses y regalías, las alícuotas que tenemos las tenemos con toda nuestra red de convenios. No son tantas la red de convenios de Argentina, pero son unos cuantos y todos tienen la misma alícuota. ¿Y por qué no se puede modificar ahí eso? Porque en paralelo, con la mayoría de esos países, tenemos lo que se conoce como cláusula de nación más favorecida. ¿Qué significa esto? Que hay un artículo que generalmente está en el protocolo, generalmente se pone en el protocolo del convenio, que forma parte del convenio, es lo mismo, sino que se usa, la diferencia es que el convenio tiene toda la parte, digamos, técnica si se quiere, y el protocolo se usa más bien para hacer algunas aclaraciones respecto de algunos artículos y de algunas cuestiones muy puntuales de los artículos, a veces alguna referencia a la legislación interna de los países y demás. Es como más bien sí, es como el protocolo viene a hacer una aclaración de algunos puntos o algunas cuestiones del convenio. Entonces, esta cláusula lo que dice, en términos, digamos, muy generales, es que si yo, Argentina, pasado mañana, negocio con otro país algo mejor de lo que hoy estoy negociando con vos, con este otro país, automáticamente, y automáticamente quiere decir automáticamente, no me tengo que sentar a negociar, no tengo que avisar, no tengo que hacer nada, es automáticamente, funciona así, se activa esta cláusula y entonces en este convenio que celebro hoy yo le tengo que aplicar con la misma forma que lo estoy aplicando, que lo estoy negociando ahora para este otro. ¿Sí? Es decir, que lo que yo negocie en un futuro, si es mejor que lo que yo tengo hoy con este país, me va a afectar, me va a cambiar. Entonces, en estas cláusulas de dividendos, intereses y regalías, Argentina tiene una posición de hace muchos años con las mismas alícuotas porque en la mayoría de los convenios tienen los otros países en esas cláusulas, cláusula de negociación de nación más favorecida. Con lo cual, si Argentina negocia algo distinto y ese otro convenio entra en vigor, automáticamente se nos modifica toda la red de tratados en esos artículos o en ese artículo puntualmente. Entonces, cuando en un ámbito de una negociación llegamos a una cuestión así bastante neurálgica, ahí ya hay una decisión política. O sea, lo técnico queda, digamos, a un costado y hay que levantar y prender, digamos, la luz, la alarmita y elevarlo para que políticamente digan qué hacemos, avanzamos igual o no avanzamos o qué hacemos. Obviamente esto que lo cuento muy rápido es todo un proceso que lleva meses. En el ámbito de la comisión se reúne la comisión, se evalúa, se reúnen los secretarios, digamos, los funcionarios que representan a cada uno de los organismos que intervienen en esa comisión evaluadora de convenios, etc. En caso que la negociación avance bien, y pasa, y ha pasado, el convenio se termina de negociar. Una vez que el convenio está negociado, el convenio pasa a ser revisado, en el caso de Argentina, por Cancillería. Sobre todo si es un convenio negociado en inglés, se empieza Cancillería a hacer la traducción y también, obviamente, a revisar palabra por palabra para que no haya una palabra en castellano que esté, digamos, mal traducida y que esté dándosele un significado distinto al que tenía en inglés. Nos ha pasado en un momento con Rusia, hace unos años ya, que teníamos problema en la aplicación del convenio por una palabra que en inglés era, no recuerdo en este momento, no tengo presente exactamente cuál era, pero que en inglés era una palabra, traducida al castellano era una y en ruso era otra. Entonces Rusia la estaba aplicando bajo su idioma, Argentina la estaba aplicando en castellano y había un tema ahí que en realidad, y yendo a la versión en inglés, cada uno la estaba interpretando distinto. Entonces,
este tema es importante, lleva un montón de meses en la parte esta de la traducción y de la palabra por palabra. Cancillería lo da vuelta 1000 veces el convenio. Es importante que quede bien y sobre todo que se entienda de igual manera para ambas partes, sobre todo cuando el inglés es el idioma oficial o el idioma que se utiliza, pero después las dos contrapartes hablan otro idioma. O sea, tiene que quedar todo armónico y en un mismo sentido de interpretación, ¿no? O sea, se tiene que quedar claro que lo que estamos queriendo decir, más allá del idioma que se esté utilizando de la palabra, es esto en cada uno de los casos. Con lo cual no es una tarea sencilla, sino que al contrario, todo lo contrario. Y después viene, una vez que ya están las versiones de los convenios listas, las partes, y ahí sí ya las autoridades políticas se ponen de acuerdo para la firma del convenio. Generalmente se reúnen en un país o en otro, depende qué país sea, depende de la relación bilateral que haya con ese país, se suscribe el convenio. Una vez que el convenio está suscrito, tiene que hacer el trámite parlamentario interno en cada uno de los estados para que entre en vigor. Ahí tampoco hay un plazo, o sea, yo no es que porque firmé hoy un convenio, sí o sí tiene que estar vigente dentro de tal plazo. No, no hay un plazo. Con lo cual, ¿qué hace Argentina? ¿Cuál es la experiencia? O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El convenio hace todo un circuito primero en el ámbito del Ministerio del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo, intervienen los mismos que estuvimos en la negociación, hacemos informes, contamos, resumimos el convenio, intervienen un montón de áreas de Cancillería de vuelta, ya esto en lo formal, en un expediente y demás, interviene Economía, va a Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, y una vez que está ok, como cualquier proyecto de decreto que sale de Economía o del Poder Ejecutivo, Presidencia es la que lo eleva al Congreso. Cuando llega al Congreso, hay que esperar que el Congreso le dé tratamiento. Y así puede estar pasando el tiempo. Muchas veces el otro país ya lo aprobó, entonces te llama y te preguntan, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no lo aprueban? ¿Y cuándo lo tratan? ¿Y qué pasa ahora que cambió el gobierno? ¿Y qué pasa ahora que cambió, no sé, la conformación de su Congreso? ¿Lo van a tratar? No, nosotros ya lo tenemos aprobado. Bueno, todo este tipo de cuestiones que muchas veces llaman a uno y le preguntan y uno no sabe. O sea, porque la verdad es que primero que una vez que sale de economía va a presidencia, presidencia se lo sigue, pero cuando entra al Congreso cambia el número de ese proyecto. O sea, yo tengo un convenio que tramitó bajo un número de expediente en todo lo que es el Poder Ejecutivo, pero cuando presidencia lo eleva, entra al Congreso con otro número. Obviamente el número lo podemos saber, sí, se sabe, hay que buscarlo y demás, pero después ya viene también todo un tema de lobby, si se quiere, y hay que mover, digamos, otro tipo de cuestiones para que, obviamente, si es un convenio que se quiere aprobar y que se quiere poner en vigencia rápido, se va a hablar en el Congreso para que en la primera sesión que haya se lo ponga como temario en agenda y se lo apruebe y lo antes posible. Pero cuando no son cuestiones así, o que no hay una decisión política, que no fue que se negoció porque estuvo el lineamiento político de avanzar, la verdad que puede tardar y demorar. Esto un poco en cuanto a la idea cómo es todo este proceso. Nosotros después vemos el producto final, que es el convenio que entra en vigor, y por ahí vemos un montón, vemos cosas, o por ahí nos llaman la atención algunas otras. La verdad que tiene toda una historia atrás, y que lo que parece quizás tan simple, no es tan simple, tiene como habrán visto en este resumen que intenté hacer, tiene como un montón de pasos internos, de también consensos internos, o sea, no es que economía va sola, el Ministerio de Economía se tiene que poner de acuerdo con otros actores, a veces no es tan fácil tener como allanado el camino para avanzar. Si bien la competencia, digamos, primaria en negociación de convenios es de economía, o sea, hoy existe la Comisión Evaluadora de Convenios de las que le hablé, la comisión sigue existiendo y uno tiene que ponerse de acuerdo con los demás actores y a veces no es tan fácil, a veces sí y a veces no, depende del momento, depende del contexto, bueno. Y yo les armé acá, en otra, como para seguir avanzando un poco en esto, les armé acá otra slide donde hice un relevamiento de los convenios que se suscribieron entre el año 2007 y este año 2022, ordenados por gestión. Entonces ustedes ahí van a poder ver que en la gestión de Cristina Fernández, 2007-2015, no sé si alguno
si alguno trabaja bastante en estos temas, se acordará que allá por el 2009 se denunciaron 3 convenios de la noche a la mañana, salió en todos lados, que se denunció España, Suiza, a España, Austria y Chile. La verdad no fue un acto muy diplomático, si se quiere, ¿no? Porque uno si quiere lo que puede hacer es renegociar, es decir, si tiene algo del convenio. ¿Qué pasaba? Las acciones no estaban siendo grabadas, en el caso, por ejemplo, de Chile, tenía la facultad por el convenio de grabar Chile, y Chile no grababa. Entonces, no grababa Chile, no grababa Argentina. Entonces, ¿qué se estaba dando? No un caso de doble imposición, sino de doble no imposición. Lo mismo, algo similar pasaba con Austria y con España, por eso los 3 se denunciaron en el mismo momento. ¿Se puede denunciar un convenio? Sí, se puede denunciar porque hay una cláusula casi al final que habilita a que cualquiera de las partes puedan denunciarlo. ¿Es una medida o es una decisión diplomática, amistosa para con el otro país? La verdad que no, más si es intempestiva, más allá de que el otro país viera la misma situación, la veía, que había renta, digamos, que no estaba siendo grabada por ninguno de los 2 estados, pero la verdad es que uno lo que debería hacer es invitar a renegociar ese convenio. Se puede renegociar un convenio vigente donde vos solamente tocas las cláusulas que te están lastimando, por decirlo así. Tenés que hacer todo el mismo proceso, pero digamos, no lo denunciás, no te quedás sin convenio con el otro estado, sino que seguís con ese convenio y lo vas arreglando en paralelo. Bueno, en este caso se habían denunciado esos 3, por eso después se renegociaron. ¿Sí? Así como se denunciaron, eso sí, inmediatamente se pidió renegociarlos. Con Austria tardó un poco más, con Chile y con España fue bastante, digamos, inmediato. Después tenemos la gestión de Mauricio Macri, 2015 a 2019, donde ahí podrán leer la cantidad de convenios que se firmaron y que se negociaron. Y la gestión de Alberto Fernández, de 2019 a hoy, donde hay, digamos, poco y nada. ¿Y por qué les quise hacer este relevamiento por gestión? Porque más allá de los pedidos que haya, más allá de los análisis que uno puede hacer desde el punto de vista técnico y demás, hay, y más allá de las decisiones políticas puntuales que hayan para cada convenio en particular, hay como una política de gestión. Entonces, con esto lo que les quería mostrar era cómo la gestión de Mauricio Macri era una gestión muy abierta. De hecho, se había avanzado bastante también en pasar a ser miembros plenos de OCDE. Hace un tiempo, y salió en todos los medios y demás, en esta gestión también se recibió, se dijo que Argentina había sido invitada. La verdad que lo que hizo la OCDE es reiterar como con Argentina ya había iniciado algo allá por la gestión, durante la gestión de Mauricio Macri, y había quedado como en stand-by. A los países que estaban en esa situación se les volvió a pedir si querían ser miembros plenos de OCDE. No es que fue por algo puntualmente esta gestión, sino que más bien es algo que ya se había iniciado, entonces la OCDE hace como un seguimiento y dice, con Argentina tuvimos un intercambio de cartas, de notas, dijeron que sí, y como que ahí quedamos, bueno. Entonces eso es lo que se hizo. Esta gestión no es una gestión, digamos, no lo fue y no creo que lo sea en el año que queda, de abrirse y de salir a negociar convenios, sino que más bien todo lo contrario. O sea, no hubo en ningún momento ninguna bajada de línea de queremos salir a negociar con tal. No, de hecho, de los convenios que ustedes ven en la gestión Mauricio Macri no están todos finalizados, ni tampoco están todos vigentes. Yo los puse ahí porque son los que se negociaron, los que se comenzaron a negociar. Colombia se inició con Mauricio, en la gestión de Mauricio Macri, tuvo la primera ronda y la segunda ronda ahora en la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia, creo que fue 2020. Sí, allá por agosto del 2020. Lo mismo con Arabia. Arabia sí se inició ahora. Israel hubo una sola reunión. Con Israel pasó algo muy gracioso, porque, gracioso entre comillas, porque cuando nos sentamos, el intercambio de convenios de los modelos de ambos países siempre se hace. Cuando lo vimos dijimos, están como en la vereda de enfrente en todo de Argentina, o sea, no sé cómo vamos a hacer para consensuar y llegar como a un punto en común. Y la verdad que pasó eso hubo una primera ronda donde estábamos muy lejos los 2 estados en las posturas, y sobre todo en aquellas posturas donde Argentina sabe que no se puede mover. O sea, yo te puedo ceder esto, lo otro y lo otro, pero también sé muy bien que a la hora de negociar hay
ciertas cláusulas que no las puedo ceder. Entonces, o sea, me las tenés que dar así, bueno, te puedo dar otra cosa por otro lado, pero hay ciertas cláusulas que no. Porque lo que les explicaba antes, se me activa la cláusula de nación más favorecida, se me hace una modificación en toda la red de convenios y que me va a impactar seguro directamente también en la recaudación. Entonces, con Israel pasó algo que fue una primera ronda y después dijimos, bueno, no sé si se va a poder seguir, si se va a poder avanzar, si en algún momento, después hubo contactos donde ellos decían, no, sí, nosotros estamos dispuestos a ceder, pero la verdad que era muy distinta la postura, o sea, eran dos convenios muy distintos, muy difícil de dos modelos muy distintos armar uno en común consensuado. Y después los otros que hay por ahí, el caso de Francia, Alemania, esos dos casos eran convenios muy viejos, quizás hasta de los primeros que tenía Argentina, y lo que se buscó es actualizarlos para que estén reflejados ahí los estándares internacionales hoy vigentes, sobre todo teniendo en cuenta Francia, Alemania, son países OCDE, entonces hoy tenemos convenio vigente, lo que hay es una renegociación hecha, pendiente, digamos, de que avance, de que entre en vigor, pero convenios tenemos. Y después tenemos ahí dos casos, Japón, Luxemburgo, que son dos casos, Japón sobre todo más que Luxemburgo. Japón cuando se firmó se cedió algo de esto que yo les decía en la parte de asistencia técnica, que claramente nos activa esta cláusula de nación más favorecida con toda nuestra red de convenios. Y ahí vino el tema, que es súper interesante, no sé si es tan interesante haberlo vivido, pero es interesante contarlo, porque había una advertencia ahí desde lo técnico, ¿no? O sea, de los que estamos en las mesas de negociación del convenio, llegó un momento que dijimos, bueno, no, regalías, artículo 12, asistencia técnica, y no lo podemos ceder. Y Japón decía, y yo tampoco, no puedo ceder mi postura. Entonces quedó ahí trabada la negociación, era lo único que quedaba definido en todo el convenio. Y un día viene la bajada de línea política donde nos dice, vamos a avanzar así con Japón. Entonces, los que estamos en tema, digamos, advertimos, ojo, porque va a pasar todo esto con Japón. Y aparte va a ser un escándalo Japón. Va a salir por todos lados que estamos celebrando este convenio y nosotros estamos diciendo que no está bien esto que estamos haciendo. La verdad que Japón venía enmarcado también en otros acuerdos y estaba presionando bastante Japón porque se avance con esto. ¿Qué pasó? Japón se firmó. Y Japón está en el Congreso desde entonces, creo que desde 2019, desde diciembre del 2019. Había tenido dictamen en parte de la comisión, después cuando el Congreso por las elecciones cambia cada 2 años, si hubo dictamen en algún convenio, vuelve para atrás, tiene que volver a dictaminar con la nueva composición, con lo cual cada 2 años puede ser que haya también una cierta demora, un cierto retraso en alguno de los convenios que están ahí en el Congreso pendientes de aprobación. Y durante esta gestión se trabajó un montón en este caso, tanto en Japón como en Luxemburgo, en ver qué se hacía, se evaluaron distintas alternativas. Una por ahí era, bueno, que el Congreso lo apruebe y después en cuanto esté aprobado y entre en vigencia, salimos a renegociarlo, le decimos a Japón, o si Japón no lo quiere renegociar, se lo denunciamos y listo. Japón lo tiene aprobado por su parlamento. Japón está esperando para que entre en vigor que Argentina, que el Congreso nuestro lo apruebe. Hemos recibido, ahora ya creo que desistieron, pero hubo una época, creo que fue el año pasado, a principio de año, los primeros meses del año pasado, donde Japón preguntaba, ¿y qué pasa? ¿Y cuándo lo aprueban? ¿Y cuándo lo tratan? ¿Y va a salir? ¿Lo van a aprobar? Llegó un momento que en el ámbito de la comisión se dijo, vamos a avisarle vía Cancillería a Japón que tenemos este problema con el convenio, que era el de asistencia técnica. Y con esto lo que les estoy contando es bien fue una decisión 100% política la de Japón, ¿eh? Entonces, que después trajo todo esto, digamos, que entre medio cambia la gestión, cuando llega esta gestión se encuentra con que está esto firmado y dice, ¿cómo, qué pasó acá? ¿Quién negoció esto? Y bueno, entonces hay que explicar un poquito cómo vino la historia, eh, hay que poner un poco en tema, digamos, a los que, cuando digo a los que llegan o los que arriban, siempre pensando en funcionarios, ¿no? En políticos, que no siempre son expertos en los temas a los que llegan o de los cuales empiezan a tener que entender y en los cuales tienen que empezar a meterse y a tomar decisiones. Entonces, en el ámbito de la comisión saltó el tema Japón, saltó también el tema Luxemburgo, pero sobre todo Japón, y se dijo, bueno, intentemos decirle a Japón, aparte piensen ustedes en Japón como sociedad, Japón, la sociedad japonesa, que son ordenados, meticulosos.
probemos decirle a Japón que no estamos muy de acuerdo con esto que firmamos y que lo queremos renegociar. La verdad que cuando se le dijo la respuesta, el canciller, digamos, del lado de Japón, dijo, no, no entiendo. O sea, si ustedes lo firmaron o no lo firmaron, está firmado. O sea, lo que falta es que lo apruebe su parlamento. Por decirlo muy en criollo, nos sacaron rajando. Entonces dijimos, ok, bueno, probemos otra opción, que el Congreso no lo apruebe nunca, que quede ahí muerto Japón y bueno, que el Congreso nunca lo apruebe. Total es otro poder, es el Poder Legislativo, no es el Poder Ejecutivo. La verdad que, bueno, no sé lo que hace el Poder Legislativo, nosotros como Poder Ejecutivo no sabemos qué decirte. La verdad que una imagen, esto también tiene repercusión no solo con el otro que es Japón, es un reflejo para el resto de los países, de que, o sea, Argentina firma algo que hasta que no está aprobado no sabes si esto que firmaste con Argentina va a entrar o no en vigor. Entonces, un poco esa seguridad jurídica de la que le hablaba al principio, o esa certeza jurídica, entra hasta en qué momento con Argentina podés estar seguro de que lo que firmaste va a entrar en vigencia, se va a aplicar, va a funcionar. La verdad que en el caso de Japón tiene un costo fiscal importante, no solo por el convenio bilateral con Japón, no solo el costo fiscal, o sea, la pérdida en la recaudación para el país, es por la aplicación de la cláusula de asistencia técnica tal como está negociada con Japón, sino por este efecto, digamos, abanico que se hace al activarse la cláusula de nación más favorecida con el resto de los convenios que tenemos vigentes. Entonces, tiene un costo fiscal grande Japón, el tema de que entre en vigencia Japón. También se evaluó la posibilidad de que entre en vigencia y a los 2 días se denuncie. Bueno, la verdad, al día de hoy Japón sigue en el Congreso, no se avanzó en ningún camino más. En su momento estaba esto recontra, digamos, elevado, o sea, en su momento fue cuando estaba todavía Martín Guzmán como ministro de Economía, él lo había elevado al presidente, o sea, ya bien política es la cuestión, digamos, no es un tema, digamos, técnico. Y bueno, y con Japón pasó eso, que salió además en todos los medios diciendo, ojo que con Japón va a pasar esto cuando entre en vigencia. Bueno, Japón lo tiene aprobado, Argentina no, y Argentina no sé qué pasará a futuro, pero así como está, no quedó bien negociado, no quedó bien, no nos beneficia, o sea, nos perjudica bastante. En mi opinión personal, entiendo que no se tendría que haber firmado, okay, se firmó y me parece que lo mejor sería insistir para renegociar, por lo menos para renegociar la cláusula de asistencia técnica, que fue por la cual quedó trabada. De hecho, yo en su momento ya tenía que preparar un relevamiento de un trabajo, entonces encontré en mails del 2018, 2017, donde estaban los intercambios con Japón, y, o sea, con un montón de actores, digamos, viendo el tema de Japón y qué hacíamos con Japón, porque solo quedaba definir eso, pero la postura de los dos, tanto del lado japonés como del lado nuestro, no era la misma, no coincidía y era distinta. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Y bueno, terminó Argentina diciendo, ok, vamos. Pero la verdad que fue un problema. Entonces, más allá de toda esta cuestión técnica, y con esto para cerrar ya la parte de convenios, que no tengo idea cómo voy con el tiempo. Tomás, vos me dirás. Bueno, estoy justo en las 7, voy a hacer rápido la parte OCDE entonces. No me di cuenta que me extendí tanto. Entonces, nada, un poco era mostrarles toda esta parte, digamos, técnicas, cómo a veces es redirigida, conducida o encaminada, o pónganle el término que por ahí más les guste, por un tema, digamos, político, y cómo a veces la decisión política hace que sucedan cosas como con estas con Japón, que después cambia la administración y cuando llega la otra dice, no, pero ¿y qué firmaron? Y por ahí los que negociamos somos los mismos personajes, no es que cambian los cargos técnicos se mantienen, pero la pregunta es esta, ¿y por qué negociaron esto así? Y no, entonces hay que explicar todo el cuentito otra vez, más o menos como se los conté a ustedes, con un nivel mayor o menor de detalle, pero hay que ampliarlo y ver qué se decide. Entonces no es fácil llegar a tener un convenio. Y bueno, nada, como les dije, Argentina, y ya así para concluir esta parte, Argentina tuvo periodos donde quiso, en la época de los 90 se negociaron la mayoría también. Yo acá hice el relevamiento de estos últimos años, ¿no? Que son quizás los que yo estuve en el ministerio, pero yendo más para atrás, en la década del 90, en la gestión de Menem y demás, se han negociado un montón de convenios. Y en la gestión de Mauricio Macri también, y en esta gestión claramente no. Entonces hay, antes que nada, digamos, hay una pauta
política cuando inicia una gestión de qué se quiere hacer en esta cuestión, ¿no? En los convenios para evitar la doble imposición. Se quiere avanzar, se quiere negociar, tampoco nunca fuimos de negociar con todo el mundo, hay países que tienen negociado con entre todos los países, no somos un país que tiene una red amplia o amplísima de convenios, pero tenemos una red considerable y con este vaivén depende la gestión, depende la posición, no hay una posición de Argentina en esta materia independientemente de quién esté en la gestión a nivel político, sino que más bien es una postura que se va adoptando de acuerdo a quién esté en la gestión y de acuerdo también un poco al momento del país y al contexto internacional también. Y ahora para ir ya cerrando y dejar lugar a las preguntas o a las inquietudes y demás, les quería hacer también, contarles un poquito la historia de adentro de lo que es la OCDE. Como les dije, bueno, yo estuve como delegada en el Working Party 11 de Planificación Tributaria Agresiva desde el año 2014 hasta hace poquito, hasta hace unas semanitas atrás. En el año 2019, ¿y por qué puse el tema de economía digital? Porque es lo último que estuvo abordando la OCDE en materia, digamos, tributaria. Empezó a verse en los últimos años que había, digamos, una gran proliferación de todo lo que es la economía digital, la actividad digital, y que era renta que estaba quedando no grabada porque teníamos hasta el momento el concepto del establecimiento permanente, que el establecimiento permanente exigía un lugar fijo de negocios y nos encontramos que en el ámbito de la economía digital no hay lugar fijo de negocios, más bien está todo como en una nube y que entonces empezó a haber ahí mucha renta que no estaba siendo grabada por nadie. Así, a grandes rasgos, ¿qué pasó? Los países ven esto y empezaron a dictar medidas unilaterales para grabarlo. Entonces la OCDE advierte esto y dice, no, esperen, antes de salir todos con medidas unilaterales, donde después va a haber problema, porque van a estar grabando dos países lo mismo, y también por pedido del G20, que empezó a advertir esto, allá por mayo, junio del 2019, le dice a la OCDE, encárgate de tomar este tema y de encontrar una solución internacional a todo este problema de la economía digital. La OCDE organiza el trabajo en dos pilares, el pilar 1 y el pilar 1 y el pilar 2. El pilar 2 lo llevó adelante el grupo 11, así que ese es el que seguí bien de cerca. Y se llegó a un acuerdo el año pasado, después de muchas reuniones, pandemia de por medio, donde uno con este punto de la posición de los países en desarrollo. En OCDE la verdad no puedo decir que no somos escuchados, la verdad que todo el que quiera hablar o participar o acotar algo, levanta la mano y es oído. Lo que sí, yo les puedo asegurar que de 100 veces que uno por ahí levanta la mano, en el resultado final es cero, digamos, o sea, lo que uno está planteando y muchas veces apoyado por otros países en desarrollo, no se ve reflejado en los resultados. En el trabajo puntualmente del pilar 2, ustedes saben, si no les cuento rápidamente, el pilar 2 tiene como dos normas, la Income Inclusion Rule y la Under Tax Payment Rule. ¿Qué le convenía a los países en desarrollo por cómo es la mecánica de aplicación de una norma y otra? Aplicar la Under Tax Payment Rule. Entonces, antes de que se llegue al acuerdo, al primer borrador y todo, Argentina y otros países en desarrollo como nosotros decían que las dos normas tengan el mismo peso o que pueda elegir el país cuál aplicar, si aplica una u otra, porque a los países en desarrollo nos va a convenir aplicar por cómo funciona internamente las normas la Under Tax Payment Rule, la Income Inclusion Rule no la vamos a aplicar nunca. Entonces, se discutía porque se debatía de poner un orden de prelación entre las dos normas o no. Se dijo por escrito, se dijo en las reuniones. ¿Cuál fue el resultado final? Las dos normas tienen un orden de prelación. Primero se aplica la Income Inclusion Rule y después la Under Tax Payment Rule. De hecho, en toda esta última parte donde se viene trabajando en materia de implementación, porque el primer plazo estaba pensado para que ya en el 2023 se aplique, se dijo que muchos países dijeron no llegamos a poner esto en práctica para el 2023, tiene que ser 2024, 2025. Más allá de eso, incluso se había dicho, primero va a entrarse a aplicar la Income Inclusion Rule y la Under Tax Payment Rule viene como un periodo posterior.
donde también dijimos, ups, y si en realidad nunca se empieza a aplicar la Under Tax Payment Rule, que es la que nos conviene a los países en desarrollo, bueno. Entonces, a nivel, digamos, OCDE, somos escuchados, todos tenemos participación. Argentina, como es asociado al Comité de Asuntos Fiscales, participa activamente en todos los grupos de trabajo que dependen del Comité de Asuntos Fiscales. Participa activamente, hay un muy buen nivel, digamos, de trabajo, porque cada grupo de trabajo tiene un delegado por el Ministerio de Economía y un delegado por AFIP. La verdad que entre los dos es un trabajo en equipo, digamos, donde por ejemplo, en el tema este de los pilares AFIP hizo un ejercicio de cómo impactaría potencialmente si se aplica en Argentina. Vimos que la verdad, por cómo es la estructura, la cantidad de casas matrices que hay en Argentina, el nivel de ingresos anuales que tienen las casas matrices que hay en Argentina, cómo nos iba a afectar. Claramente dijimos, no nos va casi ni a mover la aguja. El Pilar 2, ustedes saben que puso un piso también de tributación, o sea, con una alícuota del 15%, que también la hemos criticado, porque nosotros tenemos, por nuestra legislación doméstica, tasas mucho más altas. Los países de OCDE, miembros de OCDE también, pero bueno, lo que se buscó fue poner un piso para que aquellos que tenían tasas más bajas, de lo que hay al acuerdo, se suban, digamos, como al mismo barco y modifiquen su legislación interna y pongan un piso del 15%, como por ejemplo el caso de Hungría. Y creo que Irlanda también iban por ese camino. Entonces estaba pensado, digamos, este piso del 15 para eso. Se acordó que en un futuro, en unos 7 años, iba a hacer una revisión para ver si no había que eso moverlo, así como otros aspectos, es decir, una vez que entre, digamos, en práctica, que se ponga en práctica el resultado este de los pilares, que lo vayan incorporando los distintos países en su legislación interna, la idea es hacer después una revisión para ver qué puntos habría que tocar y demás. Pero hoy, y esto sí para ya ir cerrando, bueno, se está trabajando, tanto el Pilar 1 está mucho más trabado, no lo sigo tan de cerca, siguen habiendo reuniones, el Pilar 2 está más avanzado si se quiere, pero igual me ha pasado en alguna de las últimas reuniones presenciales de por ahí hablar off the record con algún otro delegado y decir, lo vamos a aplicar, se va a aplicar en tu país, no sabemos ni qué países lo van a aplicar. Entonces, está todo bastante en el aire este tema de la economía digital, el tema este de los pilares y sobre todo de la aplicación y la implementación. Sé que la Comunidad Europea avanzó ya con alguna norma en este sentido, siempre es como la que va marcando un poco la cancha. Hay que ver qué pasa con Estados Unidos, que es un actor fundamental y casi les diría como el protagonista en todo esto. De hecho, en su momento en el Pilar 2 se había trabado porque Estados Unidos, por su legislación interna, él estaba siendo incompatible con el Pilar 2, con cómo se iba avanzando, y dijo, yo no voy a modificar mi legislación interna para que encaje con esto que están haciendo ustedes, así que ustedes se acomodan o no sé. Y entonces estuvo el tema bastante frenado antes del cambio de gestión en Estados Unidos. Después se ablandó, pero hoy en día no se sabe si el Congreso en Estados Unidos lo aprobaría o no. Con lo cual hay bastantes aristas todavía por ver cómo se van a resolver, cómo se van a encaminar y qué es lo que en definitiva va a terminar sucediendo a futuro con todo esto también a nivel OCDE y demás. Voy a dejar de compartir ahora, así los vuelvo a ver. Bueno, me quedaba la última, perdón. Muchas gracias por su atención. Ahí está mi correo, catenaromina@gmail.com, y si no, si me quieren agregar en LinkedIn, para los que no me tienen, con el nombre Romina Catena les voy a aparecer, así que me pueden agregar sin problema o me pueden hacer las consultas que consideren necesarias también por esos medios sin ningún tipo de problema. Bien, perfecto. Sí, no estoy muteado, que eso es muy importante. Bueno, la verdad es que es interesante la idea de la visión práctica de cómo se negocia un tratado. Una de las cosas, en base a lo que nos comentás, es esta idea de no hay, claramente debe haber en algún lado, pero no hay, los convenios de doble imposición tienen una visión tributaria exclusiva a razón de quienes intervienen en la negociación, principalmente gente del Ministerio de Economía y de AFIP. La visión desde AFIP, desde Argentina, es muy fiscalista a razón de eso, cuando quizás
su concepción, es algo que se ve hoy en casi todos los países igual, pero en su concepción original, el convenio de doble imposición era un mecanismo de integración, después vinculado quizás con lo que era la idea de las relaciones internacionales, ya sea en lo que es la teoría liberal de decir, no, el convenio lo necesitamos para interrelacionar economías y evitar conflictos, o conflictos armados por lo menos, que el conflicto sea económico pero no armado. De ahí está este surgir de los principios de la tributación internacional y la OCDE y todos estos organismos post Segunda Guerra Mundial con más fuerza, donde se sientan esas bases que quizás hoy van mutando a razón de, en gran medida, este cambio, de que dejan de negociar los diplomáticos, dejan de negociar licenciados en relaciones internacionales y empiezan a negociar fiscalistas, autoridades fiscales en vez de diplomáticos, si uno quiere. Que eso también pareciera que puede ser una explicación de por qué, por ejemplo, Argentina cambia esa postura de, no, lo hacemos cuando esto se negoció, claramente se quiso hacer tal cosa o evitar o no garantizar la doble no imposición. Y lo cierto es que eso probablemente sea falso. Hoy, si se negociase, quienes negocian esos convenios no son quienes negociaron los convenios del 80, el 60, probablemente ni siquiera los del 90. Entonces son visiones contrapuestas que es interesante y que no lo había tenido presente hasta que lo comentaste vos. Después, sí, en cuanto a comentarios, bueno, ahí Fernando de Santo comentaba que sí se acordaba de cuando se denunció y se dio de baja el convenio con Chile. Y después hay dos preguntas de Federico Weiss. Sí, perdón que te interrumpo, sí, claramente dice por qué lo aplicábamos, y claro, al aplicarlo porque estaba vigente, estaba pasando que había renta, se descubre que había renta que, digamos, no se estaba grabando, porque Chile la tenía exenta, que era quien tenía la potestad tributaria por cómo había quedado negociado en el convenio para grabarlo, y nosotros, que sí lo grabamos por nuestra legislación interna, no teníamos la potestad, porque era una potestad exclusiva de Chile, y no era una potestad ni siquiera compartida, con lo cual no lo grababa ninguno de los dos por cómo había quedado en su momento acordado. Y por eso es que se denunció. Quizás no fue lo más prolijo desde mi punto de vista. Obviamente son opiniones mías personales, ¿no? Pero, digamos, no sé si es lo más prolijo políticamente hablando, diplomáticamente hablando, salir de la noche a la mañana y decir que yo denuncio tal convenio, más con Chile, que es un país vecino, hermano, si se quiere, cuando hay medios, digamos, diplomáticos como para también resolverlo o canalizarlo o charlarlo y ver en tal caso si se renegocia y si se renegocia esa cláusula puntual y se sigue aplicando el convenio en el mientras tanto. Después, nada, una cuestión interesante es, como bien decías vos, estas renegociaciones, sobre todo en lo que hace a la digitalización de la economía o economía digitalizada, siguiendo patrones OCDE y claramente los intereses del G7 y ese grupo concentrado que quienes forman la OCDE, cuando en realidad en lo que es la digitalización de la economía lleva a un cambio de paradigma muy importante que es, tradicionalmente la OCDE favorece a los países exportadores de capital. En la economía de los servicios y en la economía digital, típicamente el país exportador de capital pasa a ser importador de servicios. La gran potencia exportadora de servicios es la India, y nadie diría que la India es un exportador de capital. Pero cambia esa idea. Argentina también pasa a prestar servicios hacia el resto del mundo. Entonces esos conceptos que quizás eran en una economía y en un mundo distinto tenían una lógica, dejan de tener sentido y empiezan estos conflictos. Y esta idea de los intereses también particulares de cada uno, el ejemplo más claro es que se haya criticado las medidas unilaterales que tomaban ciertos países con lo que era el Digital Service Tax, cuando el conflicto principal o la propuesta que se da es el primer movimiento en 2017 de Estados Unidos con el BIT y el GILTI, donde se establece el impuesto mundial, que es lo que decías vos, que hoy genera este conflicto de decir, yo ya lo tengo, a mí no me importa que lo que hagan ustedes. Quieren hacerlo, háganlo, me parece genial, pero ya lo tengo. Entonces esa idea, bueno, pero entonces la medida unilateral por la primera y por excelencia es la estadounidense, que justamente quedó fuera del ámbito del conflicto. Pero bueno, nada, es como cosas interesantes que se me ocurrieron. No es que son interesantes las cosas que se me ocurrieron, me pareció interesante lo que comentabas en base a eso. Después, bueno, Federico Weiss, si estoy leyendo mal tu apellido, disculpame.
hace dos preguntas. La primera es, también por tu opinión, si vos crees que a mayor libertad comercial y mayor apertura económica se firman más convenios para evitar la doble imposición, si hubiese una relación directa en ese ámbito. La segunda pregunta es, ¿qué opinión tenés del convenio de información entre Estados Unidos y Argentina? ¿Qué podría haber detrás en cuanto a negociaciones para que Estados Unidos brinde información tan importante a nuestro gobierno? Bueno, a ver, obviamente las dos son opiniones personales mías desde lo que conozco y desde lo que he trabajado, digamos, en el ámbito de economía y en el ámbito de la tributación internacional. En cuanto a la primera de las preguntas, yo no diría que por estar en cuanto a una economía más abierta, más convenios, porque de hecho Argentina no sé si siempre ha tenido si es una economía, no sé si catalogarla como economía abierta o cerrada o depende del momento. Creo que el tema pasa, o por lo menos el análisis que se hace en el ámbito del Ministerio de Economía, que es quien tiene la competencia, digamos, primaria para salir a negociar los convenios, es primero cuál es el costo fiscal que va a tener ese convenio. Es decir, cuánta recaudación va a perder Argentina por salir a negociar con X país un convenio para evitar la doble imposición. Después, también hay un análisis de la legislación interna, del sistema tributario interno del otro país. ¿Por qué? Porque a ver en qué puntos podemos llegar a tocar, o sea, chocamos con nuestro sistema, digamos, tributario, con nuestra legislación doméstica. Pero pasa por la decisión y después atrás viene también el tema que les contaba de inversiones, si se quiere, ¿no? Bueno, de si se va a invertir o no más, que no es una relación tampoco tan directa. O sea, yo no lo veo, al igual que con esto de la inversión, que a mayor comercio y una economía más abierta es una relación directa con decir, bueno, entonces salgo a negociar con todos. Creo que viene más de la mano, como decía Tomás, de esto de querer integrarme al mundo. Quiero ser parte, quiero estar más integrado, quiero mostrar como más transparencia, más seguridad jurídica, como entonces por ahí abro y salgo a negociar estos convenios como para demostrar esto. Ni les cuento en la gestión pasada, cuando además se quería ser miembro de OCDE. Obviamente, si quiero ser miembro de OCDE, es una muy buena carta de presentación decir, mirá, estoy empezando a negociar convenios de doble imposición para evitar doble imposición con todos estos países, con lo cual es un poco esto, ¿no? El seguir estándares de la OCDE, que yo no sé a nosotros como país en desarrollo hasta qué punto es bueno y hasta qué punto no. Ahí tengo otra opinión distinta, digamos. Tampoco es pertenecer por pertenecer a cualquier costo. Digamos, hay que analizar bien, me parece, los pros y los contras de cada decisión que se vaya tomando. Pero no le veo una relación, digamos así, como tan directa. Y respecto a la segunda pregunta, el tema este de FATCA y del FATCA recíproco, que también está por todos los medios, hay un poco y un poco. Digamos, no es tan exacta la información que se dio a conocer, como que ahora, ojo, porque Estados Unidos va a salir a decir quiénes son todos los argentinos que tienen cuentas abiertas acá en Estados Unidos. No es tampoco tan así. Y la verdad que esto también viene de la gestión anterior, ¿sí? La FIP había llevado adelante esto, ahí interviene más AFIP que Economía, ahora lo firmó Massa, pues bueno, Massa está a cargo de AFIP, de varios ministerios, de AFIP no, perdón, de Economía, con los otros ministerios y demás, pero en realidad es como, viene más del lado de AFIP. Y ya se había querido firmar, no sé si 2016, 17, en la gestión, digamos, de Macri no se pudo hacer, porque obviamente, y lo habrán escuchado también, Estados Unidos pide un montón de cuestiones de seguridad informática para firmar esto. Y AFIP en aquel momento no la tenía. Entonces ahora entiendo que AFIP avanzó en esto y por eso se logra, digamos, firmar. ¿Es importante? ¿Es un paso? Sí. Es lo mismo que tiene Estados Unidos firmado con otros países. No nos dio ni más ni menos. No es que con Argentina hizo algo que no había hecho con nadie porque es Argentina o porque fue quien fuera, digamos, de Argentina a pedirlo y Estados Unidos lo dio. Estados Unidos es bastante, o sea, sabemos todos quién es Estados Unidos, sabemos cuando estás negociando con Estados Unidos quién tenés enfrente y sabés lo poco o hasta dónde te vas a poder mover. Surgió el tema, y esto sí es bien de interno, digamos, ¿por qué se reavivó con esta gestión el tema FATCA? Porque cuando se firmó el acuerdo con el fondo, ustedes vieron que claramente conocen que tenemos un problema de reservas. Entonces, en los cumplimientos que hay que ir haciendo de trimestrales del fondo, las divisas o
las reservas Argentina las tiene que ir fortaleciendo, ¿no? O reforzando. Entonces, en algún momento de todo este tema del acuerdo con el fondo, donde Estados Unidos es uno de los que tienen mayor porcentaje de voto, se dijo, y Estados Unidos, ¿por qué no nos empezás a decir quiénes son los argentinos que tienen cuentas allá? Porque así de esa forma empiezo a traer divisas de allá para acá, y entonces es también un camino. Hay hecho un análisis de parte de AFIP de cuánto se estima que hay de divisas no declaradas de argentinos en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No me das el FATCA recíproca, ¿te acordás que ya te lo pedí en el 2017? ¿Por qué no retomamos ese tema? Y es como una forma nuestra también de ir fortaleciendo o refortaleciendo, digamos, el tema de divisas. Así es como se retomó este tema, creo que fue este año, allá por mayo, junio. Fue hace unos meses, estaba todavía Guzmán como ministro, cuando ya se había empezado a tener conversaciones con Estados Unidos para retomar este tema. La verdad que no lo veo como que es un paso importante, interesante. Creo que tenemos que esperar a cuando realmente se empiece a aplicar cuál va a ser el resultado. Creo que el resultado no va a ser de tanta envergadura o tan relevante como quizás se está informando en los periódicos y en los medios, digamos, como se está queriendo dar a entender, pero creo que es un buen punto, que en algo va a ayudar, en algo va a servir, pero que tampoco va a ser, digamos, suficiente. No es que de hecho tiene bastantes, y ojo con que Estados Unidos pesque que hay algún tema de secreto fiscal o algo que se esté violando acá, porque directamente lo cierran y no proveen más información, o sea, qué ha pasado con México y demás. Entonces, hay que ver qué pasa, digamos. Es un buen punto, es un avance, es algo que ya venía también como queriéndose lograr y en lo que se venía trabajando y se quería, digamos, avanzar. Bueno, se logró ahora, bienvenido. Hay que ver después en la práctica cuál es el resultado en concreto que da esto. Bueno, gracias. Después hay una serie de comentarios de parte de Fernando, perdón. Nada, como supongo que la idea es ver si compartís la opinión. Él dice que mencionaste que Argentina no inicia convenios, siempre son otros países los que lo hacen, y que la conclusión de Fernando es que esos países buscan facilitar los negocios de sus empresas en nuestro país y a nosotros no nos importa. En realidad, en realidad, primero, no es que Argentina no inicia. Argentina no suele ir a otro país a decir, hola, soy Argentina, tengo ganas de negociar un convenio. O sea, Argentina no toma el impulso, no toma la iniciativa. Es más bien receptora de propuestas o de requerimientos de salir a negociar. Pero digamos, no es que otros países lo hacen, pues es un tema político, es política pura, digamos. Hay países que tendrán la política tributaria de salir a negociar, muchas veces, como por ejemplo el caso de, ¿quién fue de los últimos? De Colombia, que entró hace poco a la OCDE. Bueno, Colombia, obviamente, si vos querés entrar a la OCDE, tenés que tener convenios firmados. Entonces es como una condición y es como que quedás bien. Entonces Colombia salió a negociar con todo el mundo, entre medio caímos nosotros también. Pero la verdad que es un tema más político, no es que unos buscan facilitar negocios y otros no, pues vos en definitiva siempre detrás igual tenés tu marco de legislación interna, o sea, si una empresa de X país quiere venir a invertir a Argentina, hoy lo puede hacer, lo que bueno, se le aplicará a la legislación interna, que seguramente tendrá alícuotas más altas que las que le aplicarían si tuviese un convenio, pero no es que nosotros como que no nos importa, digamos, facilitar el negocio, las empresas. Me parece que va, digamos, por otro lado, por ahí el análisis o en definitiva la decisión que se toma y que además es política. Bien. Bueno, nada, como para ir cerrando entonces, ahí les copié un link en el chat al que le pueda interesar. Es una publicación del International Center for Tax and Development. Si bien la sigla da parecido a OCDE, no tiene nada que ver con la OCDE, de hecho es bastante contestatario a eso. Y sí sigue la idea de lo que explicaba Romina. Trabajan mucho con lo que es la asociación, la agrupación, la federación, creo que es, de autoridades fiscales africanas. Y son dos los comentarios que hacen en realidad. Van a encontrar distintos papers en ese link. El primero es esta idea de, hay un dicho
creo que es estadounidense, pero es típicamente en inglés, de si no estás en la mesa, estás en el menú. Y acá está esta idea de la pregunta, cuando se arma el Inclusive Framework para abrir ese juego, bueno, vamos a hacer como que escuchamos a los que no son los países centrales y esa negociación de cuál es el efecto real. Y es interesante porque justamente es bajado en datos concretos con entrevistas, números y demás, de que no se escucha en los países periféricos. Entonces está bastante interesante eso. Y eso en parte, en gran medida, puede explicar también lo que es este movimiento hacia la ONU, de esta declaración de este año, de decir, no, nosotros, la ONU declaró que va a ser quien asuma el rol de formador de políticas de tributación internacional. Habrá que ver cuál es el efecto. Eso me suena como cuando se dice por decreto que no va a haber más pobres, y decís, sacalo por decreto, sacalo por ley, y firmaron un tratado, pobres va a haber igual. Así que bueno, pero nada, interesante eso, y ahí hay un par de artículos más a quien le pueda interesar. Así que bueno, dicho eso, muchísimas gracias a todos por el tiempo, gracias por haber participado, las preguntas, gracias Romina por haber participado, por la exposición, muy interesante, muchos temas, como decías al principio, de bajada práctica, que son cosas que uno no va a leer, así que está bueno eso de esa visión adicional, así que gracias por eso también. Y bueno, nada, gracias a la UCEMA, al Club de Finanzas, esperemos vernos el año que viene. Y bueno, gracias. No, gracias a vos, Tomás, y bueno, gracias a todos también por lo mismo. Me sumo a los agradecimientos tuyos, Tomás, por las preguntas y todo, y bueno, también espero que nos encontremos en algún otro webinar el año que viene. Felicidades para todos y bueno, que anden muy bien. Gracias, felicidades, hasta luego. Gracias, hasta luego.